Bienvenidos amigos, nos encontramos en otro programa de edificaciones sostenibles. Soy el arquitecto Luis Espinosa. El día de hoy hablaremos sobre los estudios de impacto ambiental y las certificaciones ambientales de los proyectos. Para ello nos acompañan dos representantes del Ministerio del Ambiente, de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Ellos nos despejarán las dudas en las cuales normalmente nos encontramos los arquitectos cuando en un acta de revisión de los mismos vemos de que nos solicitan un estudio de impacto ambiental o simplemente nos dicen presentar la certificación ambiental, ¿no?, aprobada. Entonces, para ello vamos a dar la bienvenida a la abogada Natalia Kawi y a Raúl Ravelo. Ambos son de la Dirección General de Políticas, Normas, Instrumentos de Gestión Ambiental. Es un poco largo el término, pero es el que define exactamente el área del cual ellos vienen. En el caso de Natalia es la asistente de esta área y Raúl Ravelo es el coordinador del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias. La primera pregunta que necesitamos despejar es: ¿qué es realmente un estudio de impacto ambiental? ¿Es lo mismo hablar de certificaciones ambientales, estudio de impacto ambiental? No sé, a ver. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es muy importante nuestra presencia para poder justamente absorber algunas dudas que se presentan en función a todas las consultas que nos hacen, y la idea es poder orientarles justamente a todos los titulares de proyectos para poder tener una mejora en la gestión propiamente del proyecto. En cuanto a la pregunta, el estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión que nos sirve para prevenir posibles alteraciones o riesgos que se pueden presentar debido a un proyecto de inversión o a una actividad en sí. Pero no es lo mismo hablar del estudio de impacto ambiental como con la certificación ambiental. La certificación ambiental es el documento o la resolución que aprueba el instrumento ambiental, el estudio ambiental. Ahora, la certificación ambiental, ese documento es producto de un proceso de evaluación, de revisión, justamente si es que el estudio de impacto ambiental contiene todos los planes y características que son necesarias justamente para la prevención de posibles riesgos ambientales. Te puedo señalar también que un estudio ambiental pues tiene diferentes categorías. No todos los estudios ambientales tienen, digamos, las mismas características. Existen la declaración de impacto ambiental, que está orientado para proyectos que se prevé un impacto leve, y así también tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado para impactos que se pueda prever que son moderados, y los estudios de impacto ambiental detallados para proyectos ya de mayor envergadura, cuyos efectos sí pueden ser, digamos, de un nivel mayor. Ya. Ahora, la segunda pregunta que creo que tenemos que tocar es: ¿cómo es la normativa legal en el Perú respecto a los estudios de impacto ambiental o las evaluaciones ambientales, ¿no? No sé si de repente Natalia nos puede responder esta. Claro, tenemos primero la Ley General del Ambiente, que es la norma macro, que señala que los proyectos de inversión que puedan generar impactos ambientales negativos significativos requieren de un instrumento de gestión ambiental. Entonces, es ahí que parte después la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, que viene posterior, en el cual tienen la finalidad de más o menos hacer una sistematización de todas las ideas que se habían recogido previamente sobre la evaluación ambiental, ¿no? Y en dicho reglamento se establecen también, como mencionó hace un momento Raúl, cuáles son las diferentes categorías que existen en las evaluaciones ambientales, ¿no? Tanto el DIA, el EIA semidetallado y el detallado, y cuáles son los criterios de protección ambiental con los cuales se determina el nivel de impacto que puede generar un proyecto, ¿no? Como consecuencia de este reglamento se generó este listado, el listado de inclusión de los proyectos de inversión que definitivamente requieren de una certificación ambiental, ¿no? De una evaluación de impacto ambiental.
Y este reglamento es muy importante porque también guía a los administrados a saber cuál es la autoridad competente encargada de evaluar estos proyectos. Entonces, más o menos ese es el marco legal, ¿no? Pero creo que también hay unas normas que han salido luego que fueron previstas en el Decreto Supremo, quiero ser resoluciones ministeriales, que pueden modificar, pueden agregar o simplemente dejar sin efecto algún proyecto, ¿no? Creo que está la RM 157, ¿no? Ese es el listado. El listado, sí, con eso te refieres. La resolución ministerial 57 es un listado de proyectos en los cuales se les exige la certificación ambiental. Como señalaba Natalia, mediante esa resolución actualiza el anexo 2 del Decreto Supremo 019, que es el decreto que aprueba el reglamento de certificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Mediante la ARM actualiza ese anexo 2 y ahí están un listado de proyectos en el cual requieren necesariamente una certificación ambiental. Ahora, tengo entendido que ha habido un dispositivo legal posterior a esa ARM que ha salido hace poco, ¿no? Sí, la semana pasada justamente, o hace una semana y semana anterior también, hay una modificación tanto para el sector agricultura como para el sector vivienda. En el caso de viviendas, para el tema de saneamiento rural, hay una precisión, una modificación, una exclusión de algunos proyectos que no requerirían certificación ambiental. Y en el caso de agricultura también hay una precisión para el tema de defensas ribereñas y para el tema de proyectos de irrigación, en el cual se hace una precisión de aquellos proyectos que sí requerirían certificación ambiental y por lo tanto existen otros proyectos que no van a requerir certificación ambiental, ¿no? Ya, bueno, preguntamos esto porque lo que normalmente sucede en el quehacer del arquitecto es de que desde el primer instante un cliente X contrata a un arquitecto y lo primero que tiene que conocer el arquitecto es la magnitud del proyecto y obviamente eso implica pues sus honorarios y cómo asimismo van a, digamos, a incorporar a otros profesionales, ¿no? En este caso a consultorías ambientales, consultorías en el tema vial y así sucesivamente a los temas ya más formales o más que informales, más antiguos como han sido las ingenierías, ¿no? Y por ejemplo, hay veces de que el arquitecto promedio no sabe si de principio va a tener que su proyecto o el proyecto que va a afrontar va a requerir algún tipo de estos estudios o algún tipo de evaluación. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer un arquitecto al encontrarse con un proyecto respecto al tema ambiental? Ok, bueno, si yo soy titular de un proyecto, lo primero que tengo que hacer es saber si mi proyecto va a requerir certificación ambiental en el tema ambiental, ¿no? Para eso, como les señalo, hay un listado de proyectos en el cual yo verifico si mi proyecto se enmarca en uno de esos proyectos. Ahora, como comprenderán, el nombre exactamente no va a ser el mismo nombre del proyecto, ¿no? Porque los proyectos pues, les ponen unos nombres bastante especiales. Sí, bueno, tienes que entender los arquitectos. En general los proyectos, sí. Pero sí es, digamos, dentro del rubro del tipo de actividad que está señalada en el listado. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es verificar si mi proyecto está. Esa es la RM157 y además esa RM157 me parece que es del año 2011. En el supuesto de que no encuentren exactamente o que no puedan, digamos, asociarlo a alguno de los nombres, ¿qué es lo que tiene que hacer un administrado? Bueno, previamente creo que es importante que el administrado tenga en claro que este listado no es un listado impuesto por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Es un listado que se ha trabajado de la mano con cada sector. Entonces, si es que sale que el proyecto está en el sector vivienda, es porque el sector vivienda también está de acuerdo, ¿no? Entonces, si es que un proyecto no se encuentra en el listado literalmente, entonces lo que convendría hacer si es que existe algún vacío al respecto, hacerle la consulta al Ministerio del Ambiente para que nosotros podamos determinar cuál es la autoridad competente y por otro lado si es que el proyecto requiere certificación ambiental. Eso es en el caso de que exista algún vacío, ¿no? Como mencioné.
Me parece que hay un formulario, ¿no? Claro, hay un formulario que también está colgado en la página web. Donde van a poder encontrar ese formulario que lo presenta el titular, alguna empresa ambiental, ¿quién lo firme? ¿Eso puede ser el mismo arquitecto proyectista o tiene que ser...? Sí, ¿Cómo se maneja? en este caso cuando quieren, digamos, hacer la consulta para despejar esa duda si mi proyecto requiere certificación ambiental porque de repente no lo he podido identificar en el listado, nos hacen la consulta. Como esto no es, digamos, esto no es un procedimiento, no es la certificación ambiental, no es parte de la certificación ambiental. Simplemente es una consulta que se nos hace a nosotros para que ellos lo tengan claro. Entonces lo puede hacer el mismo titular del proyecto o el representante legal o si a través de la misma empresa consultora con quien está trabajando también lo podría hacer siempre y cuando pues pueda darle algún, ¿cómo le digo? ¿Complementar de repente? No, una carta poder, ¿no? Ya, a ya. la empresa consultora, Poder. por ejemplo, para que pueda hacer, digamos, la consulta directamente. Ya. Y nosotros respondemos directamente a quien nos hace la consulta. Pero esto, como señalaba, esto no es parte de la certificación ambiental. Eso es bueno que lo sepan los televidentes, que eso no es parte, solamente es para que la persona tenga la tranquilidad de qué sector le corresponde, si es que obviamente corresponde. Lo que sucede también es que en el oficio, digamos, de la arquitectura y en las revisiones y en todo este proceso, hay veces que por prudencia los arquitectos o los mismos encargados en los municipios solicitan que aunque esté escrito en el listado, hay veces que quieren una respuesta directa del mismo Ministerio del Ambiente. ¿Qué tan necesario realmente es? No es necesario. Si el proyecto ya está claramente señalado en el listado, el titular del proyecto lo único que tiene que hacer es solicitarle a la autoridad competente que corresponda, vivienda, agricultura, produce, quien sea, directamente solicitar la certificación ambiental. Para ello, cada sector tiene establecido su TUPA, sus procedimientos, los requisitos que debe presentar, ¿no? Entonces, el titular debe ir directamente a la autoridad competente a presentar su expediente solicitando que le pueda obtener la certificación ambiental. La consulta que nos hacen al Ministerio del Ambiente, como le mencionó, no es parte del proceso de certificación ambiental. Solamente es una consulta para los casos en que exista alguna duda o que no queda muy claro si mi proyecto requiere certificación ambiental o yo no tenga en claro quién sería la autoridad competente para que me pueda emitir la certificación ambiental. Porque además nosotros como Ministerio del Ambiente no clasificamos la categoría, ¿no? Nosotros no decimos si es que corresponde a una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental mismo. Entonces, muchas veces el administrado tiende a pensar que consultar la MINAM es parte del proceso, ¿no?, de la certificación ambiental, y si no cuentan con una respuesta por parte de nosotros, entonces la autoridad competente no va a aceptar, ¿no?, el proceso, pero eso es falso, ¿no? Claro, ahora también hay un término que también he visto en el momento en la actividad proyectual, es de que cuando hay dos sectores, o sea, hay, digamos, una habilitación urbana que tiene pues un componente industrial y un componente de repente de vivienda, ¿no? ¿Qué sector lo revisa? Entonces, ¿eso también lo determina el Ministerio del Ambiente? Bueno, todavía no hemos tenido un caso de ese tipo, pero si existiera, claro, eso justamente son las dudas que te digo que no puede estar en un listado porque es algo muy específico. Sino que debieran ser realmente vinculadas. Lo que pasa es que quizás en la actualidad se ha abusado un poco de esta forma por el hecho de que muchas comisiones, probablemente por un tema de, digamos, de cuidado, de protección o de intento de hacer las cosas de la mejor manera, han pensado que lo mejor era que el Ministerio del Ambiente se pronuncie cuando, si está estipulado adecuadamente aquí lo están viendo, en la ley. Este es un documento que nos han traído los representantes del Ministerio del Ambiente, ya dentro de poco lo van a actualizar. Sin embargo, aquí hay parte de lo que van a encontrar en la página web, exactamente en el aspecto normativo. Entonces, si revisan todo, obviamente los arquitectos no es su fuerte la lectura legal a nivel de tanto detalle, más aún si no es su función. Bueno, si todos leemos de alguna manera, pero de alguna, ¿cómo decirlo? Pues como es algo muy especializado, probablemente se sientan ajenos. Sin embargo, es necesario de que vean y conozcan estos procedimientos para que
no tengan inconvenientes en el momento de afrontar un proyecto. Imagínate, obviar un costo ante un cliente podría ser considerado como una negligencia, ¿no? Entonces, eso es un punto delicado normalmente que tienen los proyectistas. Otro punto también respecto al Ministerio de Vivienda es que ellos también asumen, me parece a través de la Dirección Nacional de Construcción, asumen el tema de la cartera de lo que es colegios, de lo que es también penales, de lo que es cárceles, ¿no? Sí, sucede, me complementa Natalia, sucede que como señalaba hace un momento Natalia, el listado es organizado con la participación de todos los ministerios. Cada ministerio nos remite cuáles son los proyectos que requieren certificación ambiental. Entonces, nosotros, en base a toda esa información, es que se publicó el listado en el año 2011, que, bueno, ha tenido algunas modificaciones y va a tener más posteriormente otra posterior actualización, ¿no? Entonces, sucede que algunos ministerios, como por ejemplo Educación, no tiene justicia, por ejemplo, otro más. Bueno, hay otros más. Sí, hay otros más, pero ahorita son los inmediatos, porque lo que pasa es que ya ha pasado un par de colegas que no tenían, pues, les solicitaron, bueno, un estudio, algo, una evaluación ambiental para colegio, y bueno, fue el Ministerio de Educación, le dijeron que ellos no veían, entonces luego encontró con que la Dirección Nacional de Construcción, que imagino tener una buena cantidad de pool para que asuman todo el tema de los dos sectores, ¿no? Sí, ese es un punto. Entonces, ahí justamente como no todos los ministerios tienen una unidad ambiental que se encargue de ver el proceso de certificación ambiental, se concordó que tenía que algún ministerio encargarse de esos aquellos proyectos. Yeah. Y en coordinación justamente con Vivienda, pues se señaló que se encargarían provisionalmente el Ministerio de Vivienda a través de Dirección de Construcción aquellos proyectos que en este momento, digamos, otros ministerios no tengan una unidad ambiental. Que el caso, por ejemplo, de colegios o servicios, digamos, infraestructura de servicios públicos de justicia, por decir, ¿no? Claro. Penales, estadios, cosas de ese tipo. Universidades también. Universidades. Que aunque probablemente, claro, por el nombre serían más cercanos al Ministerio de Educación, sino que el Ministerio de Educación, como lo que normalmente actúa es hasta la educación superior tecnológica, propiamente como que eso quedaba también en el aire, ¿no? Claro, pero estamos en coordinaciones con el Ministerio, digamos, de Educación, porque nos han solicitado información del procedimiento para que ellos también puedan tener más adelante una unidad ambiental y así sean ellos mismos quienes se encarguen de evaluar esos proyectos que son de su competencia, ¿no? Y no recargarlo todos los proyectos en un solo, digamos, ministerio. Además, otra cosa creo que interesante es que nosotros evaluamos cuál es la autoridad competente en función del principio de indivisibilidad, ¿no? Y es que la autoridad competente se determina de acuerdo a la finalidad que tiene cada proyecto, ¿no? Muchas veces el administrado se confunde y piensa voy a construir algo y porque dice que es una construcción, piensa que es, claro, el Ministerio de Construcción y Vivienda, claro, ¿no? de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero en realidad podría ser una construcción para un proyecto minero o para un tema de industria. Normalmente les comento lo que pasa en el quehacer arquitectónico es de que son ampliaciones a plantas industriales y a veces no tienen el tino de saber qué es Comproduce y a veces produce también para el tema de cuando bueno, los arquitectos vemos normalmente proyectos de habilitación urbana y probablemente los proyectos de edificación. Entonces hay veces que se requiere recién proyecto de habilitación, pero sin embargo hay de repente unos puntos que todavía se tienen que ir limando porque si es el nivel de habilitación se requeriría teóricamente una certificación, un estudio, ¿no? Una evaluación. Entonces ahí es el punto donde de repente hasta qué punto, ¿no? Sí, se requiere. Me gustaría hacer una pequeña precisión. Como señala bien Natalia, nosotros cuando identificamos quién es la competencia, nosotros no otorgamos competencias, solamente identificamos en función a las normativas que ya tiene cada ministerio. En ese proceso nosotros identificamos como uno de los criterios es saber cuál es la finalidad que tiene el proyecto. Entonces, todo proyecto pues tiene una fase constructiva. Pero como señalaba muy bien Natalia, no todo porque es construcción debe ir a la parte de la dirección de construcción, claro. Sino, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo tengo una planta industrial, pero quiero hacer un edificio para la parte administrativa, pero es parte del complejo industrial, es parte de la industria.
Si yo lo veo por un tema netamente constructivo, diría, bueno, esto pues es de construcción, pero es que ese edificio es parte de toda la planta. Como señalaba muy bien Natalia, nosotros aplicamos el principio de indivisibilidad. No podemos separarlo, porque es un pabellón administrativo, a un ministerio distinto, sino es en función de cómo, digamos, está la actividad, en función a qué se genera, ¿no? Entonces, como es parte de la planta, del sistema productivo, pues es competencia, digamos, del Ministerio de Producción. O puede ser parte de un complejo minero también. Por ejemplo, el tema de esas viviendas que hacen para justamente poder albergar a todo el personal de mina. Claro. Es también un proyecto constructivo de pabellones de viviendas, pero que no es una vivienda, digamos, multifamiliar como los que tenemos acá, sino es una vivienda que forma parte de todo el complejo minero. Entonces, nosotros, por eso, cuando queremos identificar quién es la autoridad competente, uno de los criterios, y esa es la información que principalmente solicitamos en los formatos, es saber cuál es la finalidad, cuál es el fin del proyecto. Eso nos permite a nosotros orientar y verificar las competencias que tiene cada ministerio y de acuerdo a ello y aplicando principios técnicos como legales, señalar, este proyecto entonces corresponde a cual ministerio, ¿no? Que no siempre por un tema constructivo va a ser vivienda. Bueno, nada más que agradecerle su tiempo y bueno, y haber despejado muchas dudas. Yo estoy seguro que nuestros televidentes van a estar agradecidos. Esperemos. Sí, no, definitivamente créeme, porque muchas veces nos genera problemas, me incluyo, ¿no? A nivel de los arquitectos, porque el primer contacto que uno tiene con el cliente es casualmente para establecer una serie de cronogramas, de tiempos. Como bien sospecharán, pues el tema del tiempo de un inversionista, sobre todo en el sector privado, es muy importante y obviamente obviar un tema de este tipo puede llevar pues a muchos inconvenientes y roban mucho dinero cuando son en fases productivas, ¿no? Entonces agradecemos tanto a Natalia como a Raúl su tiempo y regresamos con el programa en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Yo creo que ha sido muy importante conocer todas las implicancias de los estudios de impacto ambiental o como nos lo han explicado los representantes del Ministerio del Ambiente, las evaluaciones que conducen a la certificación ambiental y tener en cuenta qué proyectos requieren algún tipo de presentación en alguna de las instancias del Estado. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta vez, esperamos que lo sigan haciendo en los siguientes. Muchas gracias.